Muy buenos días, niños, niñas, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el arco, el sector circular y la longitud del arco. Vamos a calcular, vamos a ver cómo se determina la longitud del arco. Para ello, repasemos las dos siguientes diapositivas, por favor. En un sector circular, el arco de un sector circular es una porción cualquiera de una circunferencia y esta recibe el nombre de arco. Como ustedes ven acá, el arco vendría a ser, en este caso, la distancia que hay entre el punto A y este punto B. Esa distancia, esa porción de circunferencia, a esta es a la que llamamos arco. Y ahí se define el arco AB. A viene a ser el origen del arco AB y B es el otro extremo del arco AB. O viene a ser el centro de la circunferencia. Este viene a ser el centro de la circunferencia. Y ahí se define también el radio de la circunferencia, que es la distancia que hay desde el centro hacia el punto A o hacia el punto B. Dado que es una circunferencia, estas longitudes vienen a ser las mismas, por eso tiene el mismo radio. Ahora, a partir de ello se puede apreciar también la amplitud, o sea, la separación entre estos dos radios, el radio OA y el radio OB. A esto denominamos ángulo de la circunferencia. Este ángulo es la amplitud que hay entre estos dos radios. A ese ángulo le vamos a llamar θ, ¿sí? Y la amplitud está dada por la medida del ángulo central que se subtiene en el arco. El ángulo central, este ángulo que tú ves acá es el ángulo central. ¿Por qué? Porque se forma en el centro de la circunferencia. Bien, eso con respecto a la definición de arco, de una circunferencia. Ahora también veamos la siguiente. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la longitud del arco? Dice lo siguiente. En una circunferencia de radio R, ahí vemos, niños y niñas, el radio R. Una circunferencia de radio R. Hay un ángulo central θ, hay un ángulo central. Entonces, ahí se define el ángulo central. Acá está el ángulo central. Ese ángulo central θ tiene que estar en radianes. ¡Ojo! Acá es muy importante lo que aprendimos en la clase pasada. Este ángulo central tiene que estar expresado en radianes, no en grados sexagesimales, sino en grados radianes. Esta es la clave del día de hoy. Convertir primero ese ángulo que te voy a dar en grados sexagesimales a radianes. Y L es la longitud del arco, o sea, la longitud que va desde el punto A, esta porción de curva, esta porción de circunferencia, hasta el punto B. Esa es la longitud del arco y esa es la que vamos a determinar el día de hoy. Entonces, reconozcamos lo siguiente, que L viene a ser la longitud del arco, en este caso AB, R viene a ser el radio de este sector circular, radio también de la circunferencia, y θ va a ser el ángulo que debe estar expresado en radianes. Y ese ángulo central es un ángulo mayor que 0 grados y menor o igual que 2π, o sea, una vuelta. Entonces, para calcular, esta es la fórmula para calcular, y préstenle mucha atención porque lo vamos a aprender el día de hoy. Para calcular la longitud de la circunferencia, tú debes conocer el radio que le vamos a llamar R, y a ese radio lo vamos a multiplicar por el ángulo θ, y ese ángulo θ tiene que estar en radianes. Sin más preámbulos, vamos a calcular ello. La fórmula es longitud igual a radio por θ, o también longitud igual al ángulo por el radio. De las dos formas también se traduce. Bien, veamos acá lo siguiente. Vamos ahora a la primera diapositiva. Tengan a la mano regla, compás y transportador. Tres cosas a la mano. Bien. Vamos al ejercicio número 1, niños y niñas. Cópienlo, por favor. Copien el ejercicio número 1. Solamente el número 1. Dice, determina
determina la longitud del arco de un sector circular, determina la longitud de un arco de un sector circular cuyo ángulo central mide 60 grados y el radio es 9 centímetros. Cuyo ángulo central mide 60 grados y el radio es 9 centímetros. Bien, niños, ahora vamos a determinar la longitud del arco de un sector circular cuyo ángulo central mide 60 grados sexagesimales y el radio 9 centímetros. A ver, presten mucha atención. Ahora sí, dejamos de compartir la pantalla y prendemos, voy a iniciar mi cámara para que puedan observar. A ver, niños y niñas, ahí tienen el ejercicio número 1. Lo primero que voy a hacer es graficarlo convenientemente. Y para ello tengo que medir, primero, ojo, 9 centímetros. A la mitad de su hoja, por lo general, a la mitad del espacio de su hoja, vamos a trazar un radio de 9 centímetros. Agarren su regla y vamos a trazar un radio de 9 centímetros. ¿Listo? Tracen un radio de 9 centímetros. ¿Listo? Empezando desde el 0 y vamos a trazar un radio de 9 centímetros. Muy bien. Este es el punto al que le vamos a llamar O. Este es el punto central, punto O. Y acá le vamos a llamar A este extremo. Muy bien. OA. Bien, profesor. Ahora vamos a medir el ángulo. Para eso agarra tu transportador y vamos a medir 60 grados. ¿Qué hago? 60 grados. Coloco el vértice O, el centro, en el centro de nuestro transportador. Tienen su micrófono, por favor. Y ahí colocamos y vamos a medir ahí 60 grados. ¿Listo? Coloque su transportador bien en el centro O, el centro del transportador, y medimos 60 grados. Coloquen una marquita ahí nada más. Perfecto. ¿Sí? Y vamos a medir 9 centímetros. ¿Sí? Si se pasa, por eso le dije, háganlo ustedes a la mitad de su hoja. Hagan ustedes a la mitad de su hoja. 9 centímetros estará por acá. Perfecto. En mi caso, mira, llegó hasta acá, 9 centímetros. A este punto le vamos a llamar punto B. Punto B. Listo. Ahora, agarra tu compás. Agarra tu compás y coloca la púa del compás en el punto O y extiéndelo hacia el punto A. Y marca ello, marca acá. Esto que el que está marcando con tu compás, ahí, este de acá, es la longitud del arco que vamos a encontrar en este momento. Esta es la longitud del arco. Muy bien. Y como tú ves, este ángulo, que es el ángulo central, este ángulo mide, ¿cuánto? Mide 60 grados. Y este radio, como tú has trazado 9 centímetros, el radio mide 9 centímetros ahí. Y como el radio tiene la misma longitud desde el punto AB o B o como el punto OA. Y cuando has trazado con el compás, lo has demostrado. 9 centímetros. Muy bien, niños y niñas. Ahora viene ya el cálculo. Ahí lo hemos graficado. Ese es el gráfico correcto. Esta es la longitud de la circunferencia con tu compás. La longitud del largo que has trazado con tu compás. Esta longitud del arco del punto A al punto B, esto es lo que vamos a encontrar ahora. Paso número 1. Paso número 1. El ángulo de 60 grados, tú no puedes trabajar la longitud del arco con el ángulo de 60 grados. No se puede trabajar con 60 grados. ¿Qué se hace, profesor? Paso número 1. Convertimos el ángulo de 60 grados en radianes.
clase pasada. Lo convertimos en radianes. Veamos, profesor. Entonces, para convertir 60 grados en radianes, ¿qué hacemos? Bien. Entonces, 60 entre 180. así es, dividimos 60 grados entre 180. Ahí está. Así trabajamos la semana pasada, 60 grados entre 180. Y luego, ¿qué hacemos? Simplificamos. Entonces, todavía al final le colocamos pi radian. No te olvides de eso. Al final se coloca pi radian. Entonces, simplificamos los ceros. 0 arriba, 0 abajo, sacamos la décima. Y luego sacamos la sexta. Sexta 1, sexta 3. Sexta 1 y sexta 3. Y al final, como yo te decía, lo multiplicas por el valor de pi. Ahí viene el valor de pi. Y acá viene el radiano. Bien. Y al calcular esta expresión, cuando te expliqué, cuando multiplicas 1 por pi, 1 por pi. Queda solamente pi. Ahí queda el valor de pi. En el denominador, ¿cuánto debe quedar? 3. 3. Entonces ahí tienes pi tercios. ¿Y qué se coloca al final? Radian. Radian. Entonces, este ángulo de 60 grados, ¿a qué equivale? A pi tercios radian. Y con el ángulo que está en radianes, con este ángulo en radianes, con eso se calcula la longitud de la circunferencia. Y es lo que viene a continuación. ¿Cómo calcular la longitud de la circunferencia? Hasta ahí terminen, por favor, rápido todos, niños y niñas, hasta ahí, porque todos me van a prestar atención cuando yo calcule la longitud de la circunferencia. Todos sin excepción. Ya vayan terminando hasta ahí. Si vayan terminando hasta ahí. Este es el primer paso. Convertir el ángulo, en este caso de 60 grados, el ángulo de 60 grados, convertirlo primero al sistema radial. Eso es lo que se hace primero. Bien. Esperen, Michelle. Profesor, vamos a copiar el ejercicio 2, ¿no? Hija, ¿hemos terminado el número 1? No. Entonces no puedes copiar el número 2 si no has terminado el número 1. Ok, profe. ¿Sí? Así, en orden hay que ir, porque si no, no entiende nada. Primero haz uno bien, cuando entiendas el primero, el segundo lo vas a hacer de inmediato. Así es. ¿Qué, teacher? ¿Aún no acabamos con el ejercicio 1? Todavía no. Porque has calculado la longitud de la circunferencia, te pregunto. No. ¿Has calculado? No. No, porque el ejercicio me dice calcula la longitud de la circunferencia. Todavía no lo hemos calculado. Hemos graficado. Ahí está, hemos graficado ya. Ya convertimos el ángulo de 60 grados en radianes, ya lo hemos convertido. Ahora viene la longitud de la circunferencia. Esto es lo que me ha pedido, la longitud de la circunferencia. Ahora sí, niños y niñas, todos dejen sus lápices que te voy a explicar cómo se calcula la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Bien, la longitud de la circunferencia se calculaba mediante una fórmula, que era el radio multiplicado por el valor de pi, por el ángulo, por el radio multiplicado por el ángulo. También puedes multiplicar el ángulo por el radio, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Te voy a enseñar de las dos maneras para que no veas que están diferentes. Primero con la fórmula que tenemos ahí, ¿no? Nosotros sabemos que para calcular la longitud de la circunferencia, L es la longitud de la circunferencia, no te olvides ello. ¿Cómo se calcula? Multiplicando la medida del radio por el ángulo θ. El ángulo θ. Según nuestro ejercicio, ¿cuánto mide el radio? ¿Quién me dice cuánto mide el radio? 9 centímetros. Entonces, esto sería 9 multiplicado por ¿quién? Por el ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 60 grados. No mide 60 grados.
No se trabaja con 60 grados. ¿Cuánto mide el ángulo? Pi 3. Pi tercios. Ojo, no se trabaja con el grado sexagesimal. Se trabaja con el grado radián. Con este se trabaja. Ese es el ángulo. El ángulo tiene que estar en radián, no en sexagesimal. Por eso es que primero hemos convertido el sexagesimal a radián, porque se trabaja con el ángulo radián. Entonces, para hallar la longitud, multiplicas el radio, que es 9 centímetros, por el ángulo. ¿Y el ángulo quién es? Pi tercios. Ahí está. Ese es el ángulo. Perfecto. Y ahora sí, para resolver y encontrar el resultado final, lo que haces es simplificar. ¿Qué simplificas? 9. 9 y 3. Sacas la tercia. Tercia de 9, 3. Puede ser la novena, más fácil. Pero aquí al 3 le puedes sacar novena. Ah, no. Ah, por eso tú observa. Tengo 9 y 3. ¿Qué tienen en común 9 y 3? Tercia. Tercia de 9, 3. Tercia de 3, 1. ¿Te das cuenta? Y cuando queda 1 en el denominador, ya no se escribe. Por lo tanto, ¿qué es lo único que tendrías que multiplicar? 3 por quién. 3 por 1. Porque Por 1 o 3 por pi. 3 por pi. 3 por pi. ¿Y cuánto es 3 por pi? 3 pi. 3 pi. 3 pi. O sea que la longitud de este arco, del arco AB, esa longitud es 3 pi, y como el radio estaba en centímetros, 3 pi centímetros. Esa es la longitud del arco. Esto es lo que te pidieron allá. O sea que esta longitud... Si lo entiendes, es fácil, teacher. Esta longitud de acá, ¿cuánto medía realmente? ¿Cuánto medía toda esta longitud del punto A? 3 pi. 3 pi centímetros. Ah, 3 pi esa centímetros. longitud exactamente mide 3 pi centímetros. Eso es lo que mide 3 pi centímetros. ¿Captaron la idea? Sí, profesor. Muy Este bien. es fácil. Muy bien. Un minuto para terminar ahí. Y después vamos al ejercicio número 2. Después al ejercicio. Si te alcanzó en toda una hoja, utiliza toda una hoja. Porque el gráfico sí es un poco grandecito. El gráfico un poco grande. Porque estás trabajando con medidas exactas. No estás trabajando con una imagen cualquiera. Esto lo que has hecho son medidas exactas. Esto es lo que mide exactamente. O sea, esto de acá, esta longitud del punto A a B, esto significa 3 pi centímetros. Ese es 3 pi centímetros. ¿Se dan cuenta? Esa es la longitud de este arco. Bien. Bien. 30 segundos más. Porque simplemente... ¿Eso es lo que acabaron copiando ese punto? Un instante. Todavía no has copiado el segundo. Voy a compartir la pantalla para que se use el segundo ejercicio. Vayan terminando ahí. Sí, vayan terminando. Teacher, porque este es el primer método, teacher. No, es un solo método, nada más. No hay otro. Es una forma de trabajar nada más que es único. ¿Y copiamos el ejercicio 2 o aún no? Un instante todavía. Lo tienes escrito. Porque el profesor lo abrevió. Acá está abreviado para trabajarlo en el espacio que tengo, ¿no? Ustedes tienen que copiar el ejercicio completo. Bien, 30 segundos y nos vamos al ejercicio siguiente. Listo, profesor. Listo, teacher. Muy bien. Bien, vamos a compartir ahí. Ahí tienen el ejercicio Listo, número 2. profesor. Ahora sí, copiamos el ejercicio número 2. Dice, cierren su micrófono, por favor. Determina la longitud del arco. Cierren su micrófono, por favor. Determina la longitud del arco
de un sector circular cuyo ángulo central mide 45 grados y el radio 10 centímetros. 10 centímetros. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Cuyo Un ángulo... momento, profesor. Muy bien, 45 grados y el radio 10 centímetros. Ahora sí, niños y niñas, nos vamos nuevamente. Profesor, un ratito. Y te voy a esperar 30 segundos. ¿Sí? Para explicarles el ejemplo siguiente. Ya, en el ejercicio 3 y 4 ya colocamos directamente el ángulo y el radio, ¿sí? De forma abreviada. En cambio, al comienzo sí tiene que tener toda la información como tú vas a verlo y cómo debes trabajarlo. Bien, ahora sí, estudiantes, prestamos mucha atención, por favor. ¿Ya? Prestamos mucha atención. Profesor, ya estoy resolviendo. Muy bien. Vamos a la siguiente imagen. Listo. Observen ahí, niños y niñas. ¿Ya? Observamos ahí. Bien. En el ejercicio número 2 dice que determina la longitud de un arco sabiendo que el ángulo mide 45 grados y el radio 10 centímetros. Entonces vamos a trazar de inmediato un radio de 10 centímetros. A ver, agarren su regla y trazamos el radio de 10 centímetros. ¿Sí? Con su regla. Muy bien. 10 centímetros. Perfecto, profesor. Y ahí medimos, acá estará el punto O, acá estará el punto A. Perfecto. Y medimos un ángulo de 45 grados. Para eso agarra tu transportador. Ahí está. Tu transportador. Colocas el centro en el vértice O. En el centro, en el vértice O, en el punto O. Y marcamos 45 grados. 45 grados está entre 40 y 50. Acá en medio. Colocamos una marquita ahí. Listo. Y trazamos 10 centímetros. Trazamos 10 centímetros. Bien. Listo, vamos a colocar la marquita, listo. Ahora sí trazamos 10 centímetros. En mi caso queda por acá, por esta altura. Acá estará el punto B. ¿De qué tamaño? 10 centímetros. Ángulo de 45 grados. Acá están las indicaciones. Usted ha copiado el problema. Usted ha copiado el problema. Ahí están todos los datos en el problema que ha copiado. Acá hemos formado un ángulo de 45 grados. Como ve ahí. Acá este radio mide del punto O al punto A 10 centímetros. Ahí está. Y del punto O al punto B también tiene que medir 10 centímetros. Y cuando agarres tu compás, agarra tu compás, coloca la púa del compás en el punto O y extiéndelo hacia el punto A. Ahí hay 10 centímetros. Y la línea que vas a trazar con el compás, esa va a ser la longitud del arco. Y como tú ves, une el punto A con el punto B. Lo une perfecto. Si has medido bien, lo une perfecto. Esa es la longitud. Esta es la longitud que vamos a encontrar ahora. La longitud del sector circular. Esa longitud de línea. Bien. Pregunta para la clase. ¿Qué se hace primero? Después se convierte 45 a radianes.
Perfecto. Primero convertimos 45 grados a grados radianes. Ese es el primer paso. Convertir 45 grados a grados radianes. ¿Cómo se convierte? Decimos lo siguiente. El ángulo de 45 grados lo vamos a dividir sobre 180. A 45 grados lo dividimos sobre 180. Formamos fracción. Perfecto. Y todo ello multiplicado por el valor de pi radian, lo que aprendimos en la clase de la semana pasada. ¿Sí? Bien. Ahora simplificamos. ¿Qué tienen en común para simplificar 180 y 45? Termina en 0 y termina en 5, ¿qué tiene? Quinta. Quinta de 45. Quinta. Quinta de 45, 9. Quinta de 180, 36. 36. Ahí está. 9 y 36. Y 30. A ver, ¿quién se da cuenta rápido? ¿Qué tienen en común 9 y 36? Novena 1, novena de 36, 4. 4. Ahí está. Entonces, para convertirlo en grado radian, lo único que hacemos ahora es multiplicar. Y decimos, 1 multiplicado por pi. 4. Pi nada más. Pi, ahí va el valor de pi. Pi a la cuarta. Pi a la cuarta. Pi a la cuarta, pi a la A la Pi a la cuarta. cuarta. Radianes. Pi a la cuarta se lee. ¿Cómo se leía el anterior? Dígame, ¿cómo se leía el anterior? pi tercias. Ah, pi tercios, porque es fracción. Y cuando está Pi cuarta. cuartos, ¿cómo se lee? Pi cuarta. Pi cuartos. Si tú dices a la cuarta, va como potencia. Tenga mucho cuidado. Esto es pi cuartos. ¿Pi cuartos qué? Radianes. Radianes. Entonces, este ángulo de 45 grados, ¿cuánto mide en radianes? Y Mide pi cuartos. pi cuartos Radianes. Esto es lo primero que se hace. ¿Hasta ahí comprendió? Muy bien. Primer paso. Y luego el segundo paso ya es calcular la longitud. La longitud de la circunferencia. Vayan terminando hasta ahí. Y si yo estoy diciendo la lógica. Por eso cuando trajen esto tienen que simplificar convenientemente todo lo posible. Hasta que la fracción, como tú ves acá, quede irreductible. Quede irreductible, ¿no? En este caso está quedando 1. En otros ejercicios puede quedar 2, puede quedar 3, dependiendo de los números, de los grados, de los ángulos con los que trabajes, ¿no? Bien. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Calculamos la longitud. La longitud, esta longitud, desde el punto A hasta el punto B. Esta longitud que he trazado con compás, esto es lo que voy a hallar. ¿Y cómo se halla? Miren, hemos trabajado radio por oficio, ¿no? Por el ángulo, radio por el ángulo. En otros textos, también de este tipo, para calcular la longitud te dice primero el ángulo multiplicado por el radio. Te pregunto, ¿es diferente? No, teacher. No, ¿Por qué no es diferente? ¿Quién me dice por qué no? porque si cambias sería el mismo resultado. El orden de los factores, No altera el producto. Además es propiedad múltiple. conmutativa de la multiplicación. O sea, en algunos libros lo encuentras así, como en nuestro texto que hemos trabajado, y en otros libros lo vas a encontrar así. ¿Ya? Y yo te voy a enseñar de las dos maneras para que no veas que efectivamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, para que tú puedas entender, ¿no? Y cuando ya tengas que trabajar los ejercicios, los trabajes también de cualquiera de las formas, porque el resultado viene a ser el mismo.
Entonces vamos a empezar primero por el ángulo. ¿Quién es el ángulo? ¿45 grados o pi cuarto? Pi cuarto. Ah, Pi cuarto radian. muy bien. Porque se trabaja con el grado radian. Con este se trabaja. No se trabaja con el sexagesimal. Se trabaja con el radian. Entonces, como acá dice, primero, que la longitud es igual al ángulo por el radio. Primero el ángulo. Pi cuartos. Ahí está. Pi cuartos. Multiplicado por el radio. ¿Cuánto es el Por radio? 10. Por 10. Ah, por 10 centímetros. Muy bien, por 10. Listo. Antes de dar nuestra respuesta, primero, ¿qué se hace? Se simplifica. Simplificamos. Entonces, ¿qué tienen en común 10 y 4? Mitad. Porque son pares, son múltiplos de 2, tienen mitad. Mitad de 10, 5. 5. mitad de 4. 2. Muy bien. Queda 5 pi mitad. ¿No? Ah, ¿cómo se 5 pi 2 a la 2. multiplica? A la 2 no digan, como les dije, les mencioné hace un instante. No se lee a la 2. A esto queda, multiplicas. Pi por 5. 5 pi. 5 pi. Ahí está, muy bien. Y cuando queda en el denominador 2, tú lees de esta manera. 5 pi medios. ¿Cómo se lee? 5 pi medio. 5 pi medios. Y como el radio estaba en centímetros y tú has medido la longitud del arco, esta longitud también tiene que estar en centímetros. Centímetro. Entonces, la distancia que hay, el arco que se forma entre el punto A y el punto B, ese 5 pi medios centímetros. 5 pi medio. Medios. ¿Captaron la idea, niños y niñas? Sí, profesor. Listo, vayan trabajando, por favor. Profesor, ¿va a haber tarea? Sí, en la plataforma hay 4 ejercicios. Y todos son muy parecidos a estos. ¿eh? Todos son muy parecidos a estos ejercicios. ¿Captaron la idea? Sí. Teacher, ¿para escribir o en la plataforma? No, en la plataforma están los 4 ejercicios. Tienes 60 minutos para resolver 4 ejercicios. Teacher, ¿va a haber archivos para escribir como la clase pasada? No, porque ya lo tienes escrito, ¿no? Fue muy fácil. Antes de entrar a la plataforma a resolver, escúchame, niños y niñas, antes de entrar a la plataforma para resolver la tarea, tú vas a practicar 2 ejercicios previos, ¿te parece? Vas a practicar. Sí. Tú cuando ya entres a la plataforma, tienes que ser rápido. Tendrías 15 minutos, ojo, 15 minutos para resolver un ejercicio. Y yo te recomiendo que cuando resuelvas la tarea en la plataforma, ya, trabájalo en tu cuaderno primero. Pero antes de eso, niños y niñas, vamos a ver el ejercicio 3 y 4. Les voy a colocar la diapositiva, esta diapositiva lo voy a colocar en la plataforma, para que tú resuelvas primero en casa el 3 y el 4. Vas a practicar primero en tu cuaderno con el ejercicio número 3 y el ejercicio 4. ¿Está claro? Y luego de ello, entras a la plataforma a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque ya ahí vas a tener más agilidad al momento de graficar, al momento de convertir y al momento de calcular la longitud del arco. Prestamos atención al ejercicio 3 y 4, va a estar en la plataforma, niños y niñas. ¿Ah? Va a estar todo en la plataforma. A ver, en el ejercicio 3 y 4 te dice lo siguiente. Esto vas a practicar en casa, antes de entrar a la plataforma. Determina la longitud del arco de un sector circular cuyo ángulo central mida 150 grados y su radio sea 6 centímetros.
Y luego determina la longitud del arco de un sector circular cuyo ángulo central mida 36 grados y radio 5 centímetros. Esto van a practicar previamente. ¿Quedó claro? Sí, teacher. Muy bien. Primero practiquen en su cuaderno y luego vas a la plataforma. Bien, niños, nos vemos hasta nuestra siguiente clase. Cuídense mucho. Que tengan un buen día. Bye, teacher.